Buenos días, es un gusto estar hoy aquí dando esta charla para el curso Expertise de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Mi nombre es Natalia Vergara, soy doctora en biología y soy profesora en el Centro de Ojos de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Mi laboratorio está dentro de un programa llamado CellSight, que es el programa de células madre y regeneración ocular. Y hoy les voy a contar un poco acerca del trabajo que estamos desarrollando utilizando organoides de retina humana derivados de células madre, tanto en aplicaciones básicas como en el desarrollo de potenciales terapias. No necesito hablarles a ustedes del ojo humano. Este diagrama es simplemente para contarles que esta charla va a estar basada en la retina, que es el tejido neural que cubre toda la parte posterior del ojo, y, y que forma parte del sistema nervioso central. Y esto es muy importante para el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy, porque comparte muchas de las características que vemos en otras partes del sistema nervioso central, como el cerebro. Um, y una de esas características importantes es que no tiene capacidad de regeneración significativa, al menos en humanos. La retina, por supuesto, tiene 7 tipos principales de células que están organizados en 3 capas celulares. Y el funcionamiento normal de la retina requiere un alto grado de especialización celular y un sofisticado sistema de comunicación entre estos distintos tipos neurales, donde tenemos células especializadas, que son los fotorreceptores, los conos y los bastones, que captan la información de la luz y transmiten esta información a las neuronas intermedias y finalmente a las células ganglionares, que son las únicas neuronas que extienden sus axones a través del nervio óptico para comunicar la información visual al cerebro. ¿Y qué pasa cuando este sistema falla? Como dijimos, la retina no tiene capacidad de regeneración. Entonces, si estas células dejan de funcionar o mueren, terminamos con enfermedades degenerativas de la retina que pueden ser hereditarias o adquiridas. En el caso de enfermedades hereditarias, uno de los ejemplos es retinitis pigmentosa, que no es una enfermedad, sino por supuesto un grupo de enfermedades hereditarias genéticamente heterogéneas. Incluso ni siquiera conocemos bien el espectro completo de genes que pueden estar alterados en retinitis pigmentosa y seguimos descubriendo más y más genes. Y este tipo de enfermedades comienzan con síntomas como la ceguera nocturna y la visión en túnel y eventualmente terminan degenerando completamente la retina en algunos casos. Y el problema que tienen los oftalmólogos en este momento es que cuando tenemos pacientes de este tipo, no tenemos ningún tipo de terapia hoy en día para poder devolverle la visión a estos pacientes. Y es por eso que hay esta necesidad urgente de innovación disruptiva. Ah, Necesitamos desarrollar mejores modelos para poder estudiar enfermedades humanas, número uno, y esto es porque los modelos animales son sumamente útiles para estudios de biología, pero lamentablemente no en todos los casos pueden recapitular la patofisiología que se observa en la retina humana. También necesitamos descubrir y desarrollar fármacos que puedan prevenir la pérdida neuronal, es decir, prevenir el deterioro y la pérdida de función de las neuronas que componen la retina, ya que no se pueden regenerar. Y finalmente, cuando estas células ya se han deteriorado o perdido, necesitamos pensar en formas innovadoras de encontrar estrategias regenerativas, y una de ellas puede ser, por ejemplo, el trasplante de retina. Y eso es lo que es el enfoque de nuestro grupo, es el uso de organoides retinianos en 3D derivados de células madre humana para no solamente el avance de la ciencia básica, sino también para el desarrollo terapéutico.
Y esto es en lo que me voy a enfocar hoy en esta charla. Básicamente van a ser tres partes. En la primera parte voy a hablar en general de los organoides retinianos, de lo que pueden y no pueden hacer y cómo se desarrollan. Después les voy a contar un poco acerca de las aplicaciones de estos organoides en ciencia básica y me voy a enfocar en lo que es el desarrollo embrionario de la retina y qué nos pueden decir estos organoides sobre el desarrollo de la retina humana. También les voy a contar un poco acerca del trabajo que estamos haciendo con estos organoides, tratando de entender la regulación del número de células durante el desarrollo en la retina. Y finalmente les voy a hablar de un poco de las aplicaciones translacionales de estos organoides, tanto de la optimización del desarrollo farmacéutico como los estudios de trasplante que estamos desarrollando en este momento. Entonces, empecemos por la parte más general sobre las características de estos organoides de retina. El tipo de célula madre con la que trabajamos se llaman células madre pluripotenciales inducidas. Yo hice mi doctorado en ciencia básica estudiando regeneración y solía trabajar en salamandras. Y lo que tienen de particular las salamandras es que si uno remueve completamente la retina, estos animales son capaces de regenerar completamente una retina y no solamente regeneran los distintos tipos celulares, sino que regeneran la organización de la retina con toda su complejidad hasta el punto de que estas retinas se pueden conectar al cerebro y el animal puede volver a ver. Esto fue hace muchos años, por supuesto, que estaba estudiando y, y en ese momento parecía algo increíble, ¿no? Porque la manera en que las salamandras pueden regenerar la retina es que las células del epitelio pigmentario de la retina se pueden desdiferenciar, convertirse ellas mismas en células madre y a partir de ahí comenzar a rediferenciarse, proliferar y volver a generar todas las células que se fueron perdidas y no solamente las células, sino como les estaba contando, la estructura y la función. Pero esto es algo muy particular de las salamandras y lo que se pensaba en el campo en ese momento es que las células de mamíferos jamás tendrían la capacidad de hacer algo así. Y esto cambió en cierta manera cuando en el 2006 un grupo japonés liderado por Shinya Yamanaka descubrió que tratando células de mamífero con un cóctel de 5 factores de transcripción, eran capaces de tomar estas células que estaban ya totalmente diferenciadas, células de adulto, y convertirlas nuevamente en células embrionarias, es decir, completamente eliminar la programación de ese tipo celular y formar estas células que hoy se llaman células madre pluripotenciales inducidas, que tienen la misma capacidad de las células embrionarias, lo cual significa que pueden proliferar y pueden dar lugar a todas las células que forman el cuerpo humano, simplemente que no vienen de embriones, sino que pueden venir de cualquier persona, de cualquier adulto, y eso las hace mucho más flexibles y tienen capacidades que son difíciles de obtener con las células madre embrionarias. De lo que estamos hablando aquí es de que tenemos donantes de los cuales se pueden extraer tejidos y células. Inicialmente esto se hacía a partir de fibroblastos de la piel, pero hoy en día incluso de muestras de orina se pueden extraer células, porque hay células de la vejiga que se descaman en la orina y estas células se pueden coleccionar y se pueden reprogramar para formar estas células madre pluripotenciales inducidas que se comportan como si fueran células embrionarias. Y a partir de ahí se puede guiar la diferenciación de estas células madre a tipos específicos de células de distintas partes del organismo. Así fue como este campo empezó y eventualmente distintos grupos desarrollaron la capacidad de formar no solo células en particular, sino tejidos tridimensionales
que recapitulan muchas de las características de distintos órganos del cuerpo. Y eso es lo que llamamos organoide. Y hoy en día hay organoides de intestino, de riñón, de cerebro. Y como se pueden imaginar, estos organoides tienen muchísimo potencial, no solamente para el desarrollo de estrategias terapéuticas, como por ejemplo la posibilidad de realizar trasplantes, de tratar de hacer modelos de enfermedades humanas, de usar esos modelos para el desarrollo de fármacos, sino que incluso tienen la capacidad de ayudarnos a realizar investigaciones sobre mecanismos biológicos que normalmente se hacían en animales y que hoy podemos hacer con organoides humanos. Entonces lo que nosotros nos preguntamos hace ya varios años es, ¿podemos tomar estas células y convertirlas en retinas? Y esto era un desafío muy grande en esa época, especialmente porque si pensamos en la complejidad de la retina y en la necesidad de formar todas estas sinapsis muy específicas entre las neuronas para que esta retina funcione, y la diversidad de tipos celulares que se encuentran en este tejido, ¿cómo hacemos partiendo de células madre para llegar a este punto? Pero por supuesto estoy dando esta charla porque la respuesta es sí, se puede hacer esto. Y la manera en que esto se realiza es siguiendo un protocolo secuencial que pasa por distintos pasos, comenzando por células indiferenciadas, células madre, que se levantan del plato, se cultivan en suspensión, generando estos cuerpos embrionarios que se llaman. Estos cuerpos embrionarios después se vuelven a pegar a una placa de cultivo con matriz gel y comienzan a formar estas estructuras casi tridimensionales. Esto es lo que nosotros llamamos dominios retinianos y son las partes que van a dar lugar al desarrollo de los organoides de retina. Entonces lo que hacemos en este momento es usar agujas para disectar estas estructuras y cultivarlas en suspensión por el resto del tiempo de cultivo. Y una vez que uno las levanta y las cultiva en suspensión, se doblan sobre sí mismas y forman estas estructuras que tienen mucha similaridad con la copa óptica. Esto se puede cultivar en placas de Petri o en multiwells. Y finalmente lo que sucede es que estos, lo que ahora llamamos organoides, se siguen diferenciando al punto que pueden formar incluso lo que ven aquí son los segmentos internos y externos de los fotorreceptores que se forman en estas retinas. Es decir, que estos organoides retinianos recapitulan en 3 dimensiones in vitro la organización histológica y la composición celular de la retina nativa. Lo que pueden ver aquí, por ejemplo, es una inmunistoquímica mostrando las distintas capas celulares, tal como las vemos en la retina normal. Y esta figura tiene demasiada información, pero es simplemente para mostrarles que, en efecto, todos los distintos tipos celulares de la retina se encuentran en estos organoides y se encuentran en la posición adecuada donde uno esperaría encontrarlas. Estamos hablando de células ganglionares, de células amacrinas y horizontales, de precursores de fotorreceptores. Eventualmente llegamos a marcadores de fotorreceptores un poco más maduros y finalmente células bipolares y células de Müller. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, estas células se van diferenciando cada vez más, se van generando distintos subtipos y las células van adquiriendo las características morfológicas y funcionales de células maduras. Y la pregunta que nos hicimos hace varios años fue,
es posible generar organoides retinianos en los cuales los fotorreceptores sean capaces de responder a la luz. Y esto fue algo muy emocionante cuando lo logramos, porque en efecto, estos organoides creciendo en una placa de Petri in vitro, organoides de retina, son capaces de responder a la luz de la manera en que lo haría una retina embrionaria humana. Y la pregunta es, ¿cómo logran estos organoides llegar a tal punto de complejidad y madurez? Y la respuesta terminó siendo más simple de lo que hubiéramos esperado. Básicamente, podemos generar este tejido tan complejo a partir de células madre, permitiéndole a las células hacer lo que saben hacer, que es recapitular el desarrollo. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer para generar organoides de retina es empujar a las células a formar neuroectodermo, que es el tejido embrionario a partir del cual se genera la retina, y a partir de ahí, cada uno de los pasos del desarrollo de la retina in vivo tiene un equivalente en el proceso de desarrollo de los organoides de retina in vitro. Y esto no solamente sucede en espacio, sino también en tiempo. Es decir, que si uno mira el desarrollo del embrión humano y el desarrollo de la retina humana, cada uno de los pasos en la secuencia del desarrollo de la retina humana tiene su equivalente en el cultivo de organoides, en espacio, en la secuencia de formación y en tiempo. Por ejemplo, la formación de la copa óptica sucede alrededor de los 30-35 días en el embrión humano, y ese es más o menos el tiempo en el cual se forman lo que es un equivalente a una copa óptica en un organoide. Y no solamente la secuencia de estos pasos, sino incluso la diferenciación de los distintos tipos celulares que sucede en todos los vertebrados en un orden específico, sucede en el mismo orden en los organoides de retina. Y análisis hechos no por nuestro grupo, sino por otros, han confirmado muchas veces ya por distintos tipos de experimentos, incluyendo ARN-seq, que estos organoides de retina humana se asemejan mucho a su equivalente en la retina humana embrionaria hasta estadios tardíos del desarrollo. Y eventualmente, a estadios mucho más tardes, empiezan a asemejarse más a una retina adulta. El hecho de que esto sucede en espacio y en tiempo tiene implicaciones muy importantes para el desarrollo de terapias, por ejemplo, o para las aplicaciones de los organoides, porque estamos hablando de que si hiciéramos organoides, por ejemplo, de ratón, a partir de células madre de ratón, tendríamos organoides de retina en 3 a 4 semanas, que es lo que lleva desarrollar una retina de ratón. Pero partiendo de células madre humana, puede llevar 6 meses generar organoides en los cuales los fotorreceptores tienen un grado de maduración que les permite responder a la luz. Ahora, este sistema parece fantástico en lo que puede hacer, ¿no? En la capacidad que tiene, pero no es perfecto y hay características que este modelo no tiene y que es importante tener en cuenta cuando uno va a pensar en potenciales aplicaciones. Por ejemplo, este modelo no tiene el ectodermo superficial, simplemente tenemos una retina neural y nada más. Entonces tampoco tiene el resto del embrión. Y esto es importante cuando estamos hablando, por ejemplo, de hacer estudios tratando de entender aspectos del desarrollo de la retina humana, que no tenemos el contexto del resto del embrión. Por lo tanto, otra cosa que no tenemos es el mesénquima extraocular,
que cumple funciones muy importantes durante el desarrollo de la retina in vivo. Una cosa que es bastante obvia y que tiene consecuencias muy importantes es que el epitelio pigmentario no está yuxtapuesto a la retina de la manera que estaría in vivo. El motivo de esto es básicamente técnico y les puedo contar un poco más si les interesa en un futuro. Pero básicamente el epitelio pigmentario sí se forma, pero en vez de yuxtaponerse a la retina, se localiza simplemente en la parte, lo que sería el equivalente a la parte anterior de la copa óptica. Y esto es importante cuando tratamos de modelar enfermedades donde esta interacción entre la retina neural y el epitelio pigmentario es importante. Por ejemplo, si estuviéramos tratando de modelar degeneración macular, tenemos que tener en cuenta que esta es una limitación importante. Lo otro que estos organoides no tienen es vasos sanguíneos. Y esto tiene que ver con el mecanismo de formación de estos organoides, porque como les contaba, los organoides se forman siguiendo el desarrollo, lo que sería el equivalente al desarrollo normal de la retina. Para esto lo que estamos haciendo es empujar al tejido a formar neuroectodermo. Los vasos sanguíneos vienen de otro origen embrionario y por lo tanto no se forman cuando uno está tratando de hacer organoides de retina. Entonces no tenemos estos vasos sanguíneos y eso es importante porque si tuviéramos que tratar de modelar enfermedades en las cuales hay un componente importante de daño vascular, como por ejemplo en la retinopatía diabética, esto es algo que no podemos necesariamente modelar en organoides. Sí podemos modelar aspectos de eso, por ejemplo, si quisiéramos ver un componente en particular que se secreta a partir de esos vasos sanguíneos durante la retinopatía diabética, entonces podríamos incluir eso en el medio de cultivo, pero lo que no tenemos son estos vasos. Y tampoco tenemos un nervio óptico. Entonces, al no tener el nervio óptico y un cerebro al cual conectarse, si quisiéramos modelar una enfermedad como por ejemplo glaucoma, tenemos que tener en cuenta que esta va a ser una limitación importante. Entonces, podemos modelar ciertos aspectos de la enfermedad, pero no podemos recapitular toda la patofisiología de la enfermedad. Y otros componentes que no se encuentran en los organoides de retina son la microglía y con los astrocitos puse signo de pregunta porque en realidad hay algunos estudios más recientes que están empezando a indicar que es posible que haya algunos astrocitos en estos organoides. Entonces, teniendo todas estas deficiencias, ¿podemos usar los organoides de retina humanos para aprender algo sobre aspectos del desarrollo de la retina humana? Y lo que voy a tratar de convencerlos hoy es de que sí, en realidad hay muchas cosas que podemos aprender de este tipo de modelos. Y entonces nos vamos a esta segunda parte de la charla. Y les voy a contar paso por paso algunas de las cosas que podemos aprender por las deficiencias que estos organoides tienen. Es decir, voy a tratar de convencerlos de que a veces lo que el modelo no tiene es tan importante como lo que el modelo sí tiene para poder responder preguntas sobre cómo funciona el tejido. Por ejemplo, el primer paso, como les contaba antes, de la especificación de la retina, sucede en el tubo neural, en la parte anterior ventral del tubo neural, donde se forma en inglés se llama eye field, supongo que será campo ocular. Y este eye field tiene su equivalente en el cultivo. Esto sucede cuando usamos
los cuerpos embrionarios y los dejamos pegarse en la placa de Petri con matrigel, y entonces empiezan a formar estas estructuras circulares que si nosotros las tiñéramos con distintos marcadores o usiéramos PCR, como es el caso aquí, veríamos que estas estructuras expresan todos los factores de transcripción que son específicos de este campo ocular del cual se genera la retina. Y el paso siguiente durante el desarrollo de la retina humana y de vertebrados en general es que ese campo ocular empieza a evaginarse y formar las vesículas ópticas. Y a medida que estas vesículas ópticas se van acercando cada vez más al epitelio superficial, comienza una serie de interacciones moleculares entre el epitelio superficial y la vesícula óptica, y estas interacciones hacen que se especifiquen los distintos dominios dentro de la vesícula óptica. Por ejemplo, sabemos por décadas de investigación que la secreción de FGF del ectodermo superficial especifica la formación de lo que va a ser la retina en la vesícula óptica, y que la interacción entre el mesénquima, que secreta, por ejemplo, TGF-beta y activina, y la vesícula óptica especifica el dominio que se va a convertir en lo que va a ser el epitelio pigmentario. No solamente lo especifica, sino que también lo mantiene en el tiempo. Y que cuando afectamos estas interacciones, lo que logramos es que no se especifiquen correctamente estos distintos dominios, que no se forme la retina o que no se forme el epitelio pigmentario. Y como les comentaba, todos estos pasos se observan también en el proceso de formación de los organoides de retina. Es decir, que en esas formaciones que les contaba antes que se asemejan al, al al área que va a dar lugar a la retina, empezamos a ver que se empiezan a formar estos marcadores de lo que va a ser la retina neural y que están rodeados de células que expresan marcadores de lo que va a ser el epitelio pigmentario. Es decir, que estamos formando una estructura que tiene la misma distribución topológica de lo que sería la vesícula óptica. Si uno tomara esta vesícula óptica y la cortara y la aplanara, vería una estructura de esta manera. Lo interesante de esto es que en la formación de los organoides de retina, estas estructuras empiezan a tratar de tomar una forma tridimensional y formar esta vesícula, o algo semejante a lo que sería la vesícula óptica, pero no hay epitelio superficial que esté dictaminando que se tenga que formar el campo que va a dar lugar a la retina neural. Y no hay mesénquima extraocular que esté especificando la formación del epitelio pigmentario. Esto es muy interesante desde el punto de vista de desarrollo, porque todos los estudios que hemos hecho en animales hasta ahora hubieran dicho que no se podrían formar este tipo de estructuras sin tener esas interacciones. Y lo que estamos viendo es que ni siquiera es que las células se estén formando de manera desorganizada o intercalada, sino que forman estructuras muy específicas con el orden topológico correcto de lo que sería el tejido in vivo. Y lo que sucede después es que esta vesícula óptica se invagina para formar lo que sería la copa óptica, que es lo que están viendo aquí. Y dentro de esa copa óptica tenemos la parte que va a ser la retina neural, donde tenemos migración interquinética de los núcleos, división en la parte apical de la retina, diferenciación en la parte basal. Y en los organoides de retina, una vez que los cortamos y los dejamos crecer en suspensión y forman estas copas ópticas, vemos que siempre eh, la retina se forma en la orientación correcta. Nunca vemos
copas ópticas que se forman in vitro, donde la orientación de los distintos tipos celulares esté al revés. Siempre se forman de esta manera y tenemos el mismo tipo de procesos con la migración interquinética de los núcleos, con la división en la parte apical de la retina y la diferenciación primero en la parte basal. Y lo podemos ver incluso en esta película, que no va a funcionar, pero no importa. Pero todo este proceso se está reproduciendo en los organoides de retina. Y el paso siguiente es la retinogénesis, es decir, la formación de los distintos tipos celulares que se forma en una ola que va desde la parte posterior de la retina hacia la parte anterior, y que en algunas especies se desencadena por señales que vienen de la línea media del embrión, como por ejemplo FGF. Y lo que vemos en organoides es exactamente lo mismo. La diferenciación, en este caso estamos viendo células ganglionales, comienza en lo que sería el equivalente a la parte posterior de la retina y se extiende en una ola de diferenciación hacia la parte anterior. Excepto que estos son copas ópticas creciendo en suspensión, o sea que en realidad no hay un embrión que guíe qué es anterior y posterior, o dorsal y ventral, y tampoco tenemos una línea media que pueda dar una señalización para que este tejido sepa cuál es la parte posterior y cómo se tiene que desarrollar. Y sin embargo, todos estos procesos suceden de todas maneras. Y hay muchas cosas más. Por ejemplo, yo estudié por muchísimo tiempo los gradientes morfogenéticos exógenos y cómo durante regeneración, que era lo que yo solía estudiar en mi doctorado, cómo estos gradientes morfogenéticos especifican la información posicional en el ojo y en todo el embrión. La otra cosa que no pasa en organoides es la juxtaposición entre el epitelio pigmentario y la retina, y siempre pensamos que la maduración morfológica de los fotorreceptores necesitaba de esta juxtaposición, y sin embargo los fotorreceptores maduran sin problema no teniendo esta interacción directa. Entonces, a lo que estoy tratando de llegar aquí es a que no estoy tratando de refutar décadas de estudios que se han hecho en animales. Todo lo contrario, toda esa información es sumamente útil para entender el desarrollo de la retina. Pero a lo que voy es a que esta información tiene matices un poco más especiales cuando los miramos desde el punto de vista de los organoides de retina. Por ejemplo, que todos estos fenómenos son mucho más autónomos de lo que nunca hubiéramos imaginado antes de tener este tipo de modelos. Y si no fuera por todas las cosas que el modelo no tiene, nunca nos hubiéramos enterado de lo autónomo que eran todos estos procesos. Entonces, esto es un punto que estoy tratando de hacer, que a veces las cosas que el modelo no tiene pueden ser también muy informativas. Y básicamente lo que yo pienso hoy en día es que quizás todos estos mecanismos que hemos estudiado en modelos animales sobre el desarrollo de la retina, todos estos mecanismos pueden tener más que ver con establecer que la retina se forme en el lugar que se tiene que formar y con las dimensiones que tiene que tener, y guiar la maduración del tejido de esa manera. Pero sin embargo, lo que estamos viendo es que el tejido sí tiene la capacidad intrínseca de realizar todos estos pasos. O sea, los organoides de retina son un sistema simplificado, seguro, que carecen de varias estructuras asociadas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando vamos a pensar en las aplicaciones del modelo. Pero sin embargo, sí son capaces de recapitular todos los eventos del desarrollo de la retina de manera tanto espacial como temporal, y en cierta manera esto nos ofrece nuevas perspectivas sobre todos esos paradigmas que teníamos ya establecidos
de cómo se desarrolla la retina humana. ¿Y qué más podemos hacer con estos modelos? Podemos usarlos para estudiar mecanismos que dan forma a la retina humana. Entonces les voy a contar un poquito sobre uno de los proyectos que hemos tenido en el laboratorio. Mirando a algunos de los mecanismos que establecen la regulación del número de células que se forman durante el desarrollo. Básicamente me voy a enfocar en la regulación del número de células ganglionares que se forman en la retina. El número de células está regulado tanto por el proceso de proliferación y de diferenciación celular, como por el proceso de muerte celular. Y en muchas especies de vertebrados se ha visto que hay dos olas de muerte celular durante el desarrollo de la retina. Y estas olas de muerte celular afectan a todos los tipos celulares, pero principalmente a las células ganglionares. Y aquí vemos un ejemplo en zebrafish, en pollo, pero también se ven en otros modelos animales. Entonces, estamos hablando de dos olas de muerte celular. La segunda ola se entiende un poco mejor, ha sido más estudiada y parece tener que ver más con el refinamiento del circuito entre las células ganglionares y sus targets en el cerebro. O sea que las células ganglionares que no hacen las conexiones que deben hacer en el cerebro, no reciben el soporte neurotrófico y por lo tanto se mueren. Sin embargo, hay otra primera ola de muerte celular que no sabemos muy bien de qué se trata, pero que está muy conservada evolutivamente. Y cuando algo está conservado evolutivamente, que sucede en muchos distintos tipos de animales, esto significa que tiene una función importante. Y es posible que esa función sea simplemente en regular el número de células, porque como dijimos al principio, la retina tiene una estructura muy compleja y muy específica, donde tiene que haber un número muy particular de tipos y subtipos celulares que hagan conexiones entre sí para que la retina funcione de manera normal. Entonces, si desbalanceamos ese equilibrio, puede haber problemas que afecten a la visión. Ahora, todo esto ha sido estudiado, lo que les estoy diciendo, en modelos animales, pero ocurre en humanos, y esta era la pregunta que intentamos responder en el laboratorio, y es el trabajo de algunos estudiantes de maestría que están aquí en las fotos. Lo primero que vimos es que a distintos estadios de desarrollo, y aquí estoy hablando de semanas, ¿no? Porque el desarrollo de la retina humana lleva un tiempo muy largo. Lo que estamos viendo son organoides de retina teñidos para un marcador de células ganglionares y vemos que el número de células ganglionares va aumentando durante el desarrollo, excepto que la semana 8 parece haber un poco menos de células. Y lo que hicimos fue cuantificar, desarrollamos una tecnología para poder cuantificar fluorescencia en organoides en 3D. Y usando esta tecnología vimos que en efecto hay una pérdida bastante importante de células ganglionares, específicamente a la semana 8 de diferenciación. Y luego se empiezan a recuperar. O sea que esto nos indica que no es que todas las células están muriendo, porque si no, no volverían a recuperarse ahí. Y ya les voy a mostrar un poco más de evidencia al respecto. Para tratar de corroborar estos resultados usamos una línea transgénica llamada PGP1 que expresa distintos fluoróforos en distintos tipos celulares. Por ejemplo, expresa Cherry en fotorreceptores, Cerulean en células progenitoras y GFP en células ganglionares. Y usando la misma técnica cuantitativa que les conté antes, pudimos evaluar la intensidad de fluorescencia a distintos estadios del desarrollo de una forma
específica de cada organoide en particular. Y lo que vimos ahí es que, nuevamente, se observa esta disminución en el número de células ganglionares a la semana 8 del desarrollo, y después las células ganglionares continúan incrementando. Y es importante recalcar que si hacemos el mismo estudio en los mismos organoides, pero siguiendo la evolución de M-Cherry, que muestra el desarrollo de fotorreceptores, vemos que los fotorreceptores aumentan consistentemente durante todas estas semanas, incluyendo la semana 8. Esto nos indica que no es que estamos teniendo una muerte generalizada de los distintos tipos celulares en el organoide por algo que está pasando en el cultivo, sino que es algo específico que está pasando en las células ganglionares. Y a esto lo hemos confirmado por distintos tipos de técnicas. Esto es simplemente otro marcador que también es de células ganglionares y amacrinas en este caso, la técnica que usamos para ver esto también es diferente, pero seguimos observando el mismo fenómeno. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que lleva a la muerte de células ganglionares en este proceso? Bueno, ha habido estudios en zebrafish, en pollo, en Xenopus, que sugieren que hay un mecanismo apoptótico que está ocurriendo en esta primera ola de muerte celular. Sin embargo, recientemente ha habido estudios publicados que sugieren que en ratón, que es un modelo que usamos muy frecuentemente para equiparar al humano, la apoptosis es prácticamente insignificante en esta primera ola de muerte celular, y lo que está pasando es fagoptosis mediada por microglía. Entonces, ¿cuál es el mecanismo en humanos? Lo primero que hicimos para tratar de entender el mecanismo en humanos es mirar si estos organeles tenían microglía. Entonces, lo que estamos viendo aquí son nuestro control positivo, que es retina humana de donantes cadavéricos adultos, y AIBA1 es un marcador de células de microglía, y se ven acá como están expresadas en el lugar correcto, y sin embargo en los organoides de retina humana no vemos nada de microglía. Y lo mismo podemos decir con distintos marcadores por PCR. Básicamente esto confirma que no hay presencia de microglía en los organoides retinianos, y es algo que se ha descrito también por otros grupos. Por lo tanto, la fagoptosis por microglía no puede ser el proceso que es responsable por este fenotipo. Sin embargo, cuando hicimos inmunistoquímica para caspasa 3 activada, que es un efector del proceso apoptótico y también de otros tipos de muerte celular programada, vemos un pico en la activación de caspasa 3, específicamente la semana 8, que es cuando vemos esta disminución de las células ganglionares. Y esto es algo que hemos confirmado también por túnel, que es una técnica que se usa comúnmente para ver apoptosis. Entonces, básicamente esto nos indica que el proceso que está involucrado en la muerte celular de las células ganglionares en esta primera ola es apoptosis. Pero ¿cuál es el mecanismo que lleva a esta apoptosis? La apoptosis se puede desencadenar por un proceso intrínseco dentro de la célula o un proceso extrínseco. Y esto es lo que tratamos de disectar. Aquí está la caspasa 3, que es la caspasa que se activa, que es un efector de los dos mecanismos y que lleva a la apoptosis celular. Perdón. Entonces, una de las cosas que vimos es la relación entre VAX y BCL2. VAX y BCL2 son proteínas que están involucradas en la función de la mitocondria. BCL2 es antiapoptótica y VAX es proapoptótica. Por lo tanto, la relación entre estas dos proteínas nos dice si el proceso intrínseco de la apoptosis se va a desencadenar o no.
Y lo que vimos por Western blot mirando los niveles de proteínas es que en realidad no hay motivo para pensar que esto está sucediendo. Entonces, lo siguiente que vimos fue la activación de la caspasa 9, que es algo que se activa durante el proceso intrínseco de la apoptosis. Y como están viendo acá, no hay caspasa 9 activada en la semana 8 de diferenciación, que es donde vemos la muerte celular. Por lo tanto, esto nos indica que el proceso intrínseco de la apoptosis no parece estar involucrado en lo que estamos viendo. Y esto realmente es algo que no esperábamos. Entonces lo que hicimos fue investigar la presencia o la activación de caspasa 8. La caspasa 8 es parte del mecanismo extrínseco de la apoptosis y en efecto vemos que hay una activación significativa de la caspasa 8 a la semana 8 de diferenciación. Entonces, la conclusión de todos estos experimentos es que el mecanismo por el cual las células ganglionares están muriendo en la retina humana es por apoptosis mediada a través del mecanismo extrínseco. Y otra cosa que quisiera recalcar a raíz de todo esto es que si hubiéramos tenido microglía en los organoides, es posible que este proceso haya estado totalmente enmascarado, siendo que la microglía probablemente hubiera fagocitado a las células que estaban muriendo. Por lo tanto, la deficiencia de los organoides al no tener microglía es algo que nos ayudó en este caso a entender que la retina humana tiene la capacidad intrínseca de recapitular esta muerte celular para regular el número de células ganglionares que está generando y que activa este mecanismo en el estadio específico del desarrollo que se hubiera esperado comparado con otros modelos animales. ¿Y por qué nos importa entender cuáles son los mecanismos que regulan el número de células? Porque cuando estos mecanismos están afectados, eso puede afectar la formación normal de la retina y puede dar lugar a manifestaciones que pueden tener implicaciones en la función visual. Por ejemplo, en síndrome de Down, las personas que nacen con síndrome de Down tienen una retina que es más gruesa. Y ese incremento en el grosor de la retina se explica principalmente por un mayor número de células ganglionares. Pero en realidad no sabemos cuál es el mecanismo que lleva a este mayor número de células ganglionares. ¿Podría ser un mecanismo semejante al que estábamos viendo? Quizá, por ejemplo, un mecanismo en el cual haya una menor cantidad de muerte celular al estadio del desarrollo donde debería funcionar. Esta es una pregunta que estamos haciendo y que estamos tratando de contestar con organoides de retina humana que tienen trisomía del cromosoma 21. Entonces lo que están viendo aquí son organoides de síndrome de Down que hemos desarrollado en el laboratorio que nos están ayudando a empezar a explorar estas preguntas. Y finalmente les voy a hablar un poquito de las aplicaciones translacionales de los organoides. Es decir, cómo podemos usar este tipo de tecnologías para desarrollar fármacos que puedan ayudar al tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina e incluso utilizar estos organoides para trasplante. Volviendo al esquema general, estábamos hablando de que podemos tomar células de pacientes, generar células madre pluripotenciales inducidas, generar organoides de retina, y con esos organoides de retina podemos hacer modelos de enfermedad. Les estaba mostrando, por ejemplo, modelos de síndrome de Down, pero otros grupos han desarrollado modelos de enfermedades como síndrome de Usher y enfermedades genéticas, y esto se puede hacer de distintas maneras. Por ejemplo,
tomando células de pacientes que tienen esa enfermedad genética y por lo tanto tienen esa mutación. Y si uno realiza o desarrolla estas células madre a través de esos pacientes, las células van a tener la mutación que viene del paciente y por lo tanto van a permitir la formación de organoides de retina que tienen esa mutación y que deberían desarrollar al menos aspectos del fenotipo de la enfermedad. ¿Y para qué queremos modelar la enfermedad? Por ejemplo, para utilizar esos modelos para testear drogas que pueden ser eficaces en el tratamiento de esa enfermedad en particular. Ahora, este es un tema un poco más complejo. Normalmente cuando uno trata de hacer un screening de fármacos potenciales, lo hace en estudios bioquímicos o en cultivos celulares mucho más simplificados. Y eso es porque normalmente cuando uno hace este tipo de screening trata de testear cientos o a veces miles de fármacos para identificar aquellos que puedan llegar a ser efectivos. Esto no es algo que podamos hacer con organoides de retina, porque como estábamos viendo es un proceso que es muy largo, que es muy caro y no podemos generar organoides en las cantidades que serían necesarias para hacer este tipo de screening. Pero eso no quiere decir que no haya un lugar para los organoides en este tipo de proceso, ¿no? Normalmente lo que se hace es hacer el screening en sistemas más simplificados y después pasar a modelos animales. Y el problema con los modelos animales, que son sumamente valiosos, es que de vez en cuando no recapitulan bien la enfermedad en humanos. Entonces, muchas veces sirven bien, pero hay también muchas veces en las cuales se invierten millones de dólares y muchos años en tratar de hacer todos estos estudios preclínicos para poder llegar a los estudios clínicos en pacientes, y cuando se llega a humanos las drogas no son efectivas. Y parte del problema puede ser que necesitamos mejores modelos para poder complementar esto. Entonces, sí vamos a seguir necesitando modelos más sencillos y sí vamos a seguir necesitando modelos animales, pero podemos utilizar los organoides de retina para complementar este sistema e identificar dentro de las drogas que se han identificado en un screen más grande, identificar aquellas que tienen más potencial y probarlas en organoides de retina humana para ver si realmente son eficaces en una retina en este contexto. Y esto puede ayudar a disminuir el costo y disminuir el tiempo que lleva desarrollar fármacos que realmente tengan un efecto en los pacientes. En este caso suena como un modelo ideal, pero nuevamente no lo es. Hay desafíos que a los que hay que sobreponerse. Uno de los desafíos es que es necesario mejorar la supervivencia de los organoides porque necesitamos un sistema que sea muy estable si lo vamos a usar cuantitativamente para evaluar si los fármacos están funcionando. Entonces, necesitamos mejorar la supervivencia de los organoides. Necesitamos disminuir el tiempo de producción porque en realidad si tenemos que esperar 6 meses para poder testear algo, no es lo más práctico. Y también necesitamos tecnologías que sean cuantitativas para modelos de cultivo tridimensionales. Entonces vamos paso por paso. Algo que empezamos a analizar hace un tiempo es que ha habido estudios de otros investigadores que han mostrado que normalmente durante el desarrollo de los organoides utilizamos ácido retinoico como un suplemento en el medio de cultivo. Pero estos investigadores han mostrado que si en lugar de ácido retinoico se usa 9-cis retinal, que se puede mejorar y acelerar la diferenciación de los fotorreceptores. Así que lo que hicimos fue un estudio comparativo
donde vimos la suplementación con ácido retinoico versus la suplementación con 9-cisretinal, y vemos que en efecto este tipo de protocolo mejora bastante el rendimiento de los organoides, es decir, que hay menos organoides que se degeneran durante el tiempo. Y esto es importante porque significa que el sistema también es más estable. Y lo otro que vimos, como pueden observar en estas fotos, es que esto que ven aquí son los segmentos internos y externos de los fotorreceptores a los 180 días de cultivo, y se puede observar claramente que con el tratamiento con 9-cisretinal los segmentos externos son mucho más elongados. Y no solo eso, sino que vemos aquí a 120 días de desarrollo que los segmentos externos ya empiezan a aparecer con el tratamiento con 9-cisretinal, pero todavía no aparecen con ácido retinoico. Es decir, que no solamente vemos un aumento en la viabilidad, sino un elongamiento de los segmentos externos, y estos segmentos externos se desarrollan un mes antes de lo que se desarrollan con el protocolo estándar, lo cual es muy importante cuando estamos hablando de estudios que demoran varios meses, y un mes hace una gran diferencia. Y el otro aspecto que al que teníamos que sobreponernos es a la falta de tecnologías cuantitativas y automatizables para modelos de cultivo en 3D. Entonces lo que hicimos fue desarrollar estas tecnologías. Caracterizamos una tecnología utilizando un sistema de lector de microplatos, un sistema de lector de placas que puede leer fluorescencia, pero no es cualquier lector de placas, sino que este sistema tiene que tener, para que sea útil, flexibilidad, sensibilidad y rapidez, pero muy importante, la capacidad de enfocar en la dimensión Z, o sea, no solamente en X, Y, sino en la profundidad dentro de la placa. Y eso es importante porque la mayoría de los lectores de placas están hechos para enfocarse en el fondo de la placa, por lo cual un sistema de organoide que es tridimensional queda totalmente fuera de foco, y eso limita mucho el poder cuantitativo de la técnica. Entonces, este es un tipo especial de lector de placa que permite el enfoque en esta dimensión. Y la otra cosa que nos pareció muy importante es poder tener la capacidad de seleccionar manualmente y específicamente la longitud de onda para la excitación y emisión en un espectro muy amplio, desde ultravioleta hasta infrarrojo. Y bueno, usando este sistema vimos que podemos medir cuantitativamente la fluorescencia en organoides usando fluoróforos que se expresan en distintos compartimientos subcelulares, que tienen distintas curvas de fluorescencia, y sin embargo no hemos tenido ningún problema en medir todos estos distintos tipos de fluoróforos. Lo que sí vimos es que los organoides celulares tienen una composición bastante consistente, lo cual tiene sentido siendo que están siguiendo el proceso de desarrollo, pero sí hay mucha variabilidad en tamaño. Y si estamos utilizando una técnica que mide fluorescencia en general, el tamaño, por supuesto, va a afectar la cantidad de fluorescencia. Entonces desarrollamos una manera de poder incrementar el poder cuantitativo de la técnica mediante el uso de un fluoróforo global que se puede usar para normalizar la fluorescencia específica de lo que estamos buscando. Y esto nos sirve para distintas aplicaciones, por ejemplo, simplemente para cuantificar los niveles de expresión de un transgen, o para medir funciones fisiológicas dentro de los organoides de retina. Por ejemplo, este es un ejemplo en el cual estamos midiendo la producción de especies reactivas de oxígeno después de un insulto oxidativo, y vemos que en efecto
podemos medir cuantitativamente la producción de este tipo de moléculas. Y otra aplicación, incluso más interesante, pensando en la aplicación de esta técnica para el desarrollo de fármacos, es que podemos ver, este es un ejemplo de estudio longitudinal usando esta técnica para evaluar la respuesta a un medicamento. Entonces tenemos un medicamento que estamos poniendo en los organoides a distintos tiempos y leyendo a distintos tiempos longitudinalmente los mismos organoides, y vemos una respuesta en particular a este tratamiento, y una vez que removemos el tratamiento y dejamos que los organoides se recuperen, vuelven a los niveles que serían semejantes a los del control, lo cual nos dice que podemos utilizar organoides de edad muy avanzada, porque estos eran de 20 meses cuando lo hicimos, que podemos hacer lecturas de forma cuantitativa y que podemos seguir los mismos organoides a través del tiempo en estudios longitudinales, lo cual es muy importante para aplicaciones en el desarrollo de fármacos. Entonces, este sería el paradigma que estamos proponiendo para utilizar los organoides en la validación de fármacos en general. Básicamente podríamos empezar con una línea celular, por ejemplo, con un reportero fluorescente transgénico, utilizar el protocolo mejorado que expliqué anteriormente, que permite una mayor estabilidad en el sistema y una más rápida diferenciación. Y esto se puede combinar con la tecnología para medir cuantitativamente en tres direcciones, en tres dimensiones, y básicamente se puede hacer una lectura basal, tratar los organoides con los fármacos, incubar y volver a leer de manera longitudinal, de manera de poder tener una indicación fehaciente del efecto que tiene el fármaco en particular en ese modelo de organoide. Y finalmente, para terminar aquí, les voy a contar muy brevemente de otro proyecto que tenemos dentro del grupo de CellSite, que es un sistema de trasplante de células. Esto está todavía en la etapa de testeo para ver si realmente funciona, y es un programa que está liderado por la doctora Canto Soler. Es un programa sumamente ambicioso, pero sumamente importante, porque como les explicaba anteriormente, una vez que los fotorreceptores murieron, no hay nada que podamos hacer por esos pacientes, excepto, bueno, algunas tecnologías nuevas que pueden permitir un cierto tipo de visión, pero nada semejante a lo que sería una visión normal. Entonces, la estrategia que estamos diseñando es, una vez que se mueren esos fotorreceptores, generar un trasplante que involucra tanto la capa de fotorreceptores como el epitelio pigmentario. Y la forma en que estamos haciendo esto es generando estos organoides de retina, generando el epitelio pigmentario de manera separada, porque como les decía, estos no se juxtaponen normalmente, pero a partir de las mismas células madre podemos generar los dos tejidos, y después podemos artificialmente juxtaponer estos tejidos sobre una base y realizar una técnica de trasplante que estamos en realidad haciendo en este momento en modelos de cerdo transgénicos en los cuales hay una degeneración de los fotorreceptores. Este es un proyecto central en el programa de CellSite. Esta es la sala de cultivos que tenemos para este proyecto. Y lo último que les quiero contar es que el programa de CellSite no es un laboratorio. Es un programa que involucra 5 laboratorios diferentes. Cada laboratorio se maneja de forma independiente, cada uno tenemos nuestros propios proyectos, nuestras propias ideas, pero lo bueno que tiene este programa es que después podemos trabajar todos juntos en tratar de desarrollar proyectos mucho más ambiciosos de lo que cualquiera de nuestros laboratorios podría hacer por sí mismo. Pero
utilizando la combinación de la experiencia de cada uno de estos laboratorios, podemos lograr cosas mucho más grandes y proyectos tan ambiciosos como es, por ejemplo, este proyecto de desarrollo de un trasplante. Y con esto voy a terminar y quisiera agradecer a toda la gente de mi laboratorio, los que están ahí en este momento y los que estuvieron anteriormente, todos nuestros colaboradores y, y los funding sources, los que nos dieron el dinero para poder hacer toda esta investigación. Y aquí les dejo mi email, si se quieren comunicar conmigo para hacerme cualquier tipo de preguntas. Mi email es natalia.vergara@cuanschutz, como está escrito aquí, .edu. Muchas gracias y ha sido un gusto hablar con ustedes hoy.